Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pilar, a la Fundación Juana de Vega, y les quiero decir con toda sinceridad que he estado realmente encantado en esta reunión pequeña, con discusiones, y además para mí emocionalmente tener la oportunidad de estar otra vez con Tulio Alperín. Me pasa algo así como, no 20 años son nada, sino 40 años no son nada, porque Tulio fue mi profesor en la Universidad de Buenos Aires hace mucho rato, y cuando lo escucho es como volver a aquella época también. Así que ha sido realmente estoy encantado de estar aquí. Bueno, el paper que les voy a presentar rápidamente, el propósito que tiene es de tratar de proponer nuevas formas de un enfoque sintético sobre las independencias latinoamericanas. Yo tengo esta preocupación. Hay colegas muy queridos y cercanos que me dicen, no, con la cantidad de bibliografía que hay ahora, ya no se pueden hacer síntesis sobre América Latina. Lo más que se pueden hacer son cosas como la Cambridge History, donde hay especialistas que se encargan de distintos capítulos. Pero eso es muy bueno, por supuesto, pero a mí me deja en el fondo siempre también insatisfecho, porque en esas colecciones hay ese aporte historiográfico individual muy bueno, pero como cada autor generalmente desarrolla su propio enfoque, en realidad nunca hay verdadera síntesis. La síntesis queda para la cabeza del lector, ¿verdad? Y esto, sobre todo para los estudiantes, esto no es fácil. Así que es una propuesta en este sentido. Las independencias latinoamericanas se extienden sobre un periodo cronológico secular de 1804 Haití hasta 1903 Panamá, y plantean grandes dificultades de definición e interpretación. Y aquí hay algo de paradójico, porque hay una bibliografía inmensa. Probablemente no hay ningún otro tema que ha sido tan estudiado como este, y sin embargo los enfoques han ido desde la saga heroica fundacional de los primeros días hasta la idea de revoluciones inconclusas que encontró en Bolívar y San Martín antecesores ilustres del Che Guevara. O sea, ha habido todo espectro de interpretaciones, y mucha gente sigue diciendo, bueno, seguimos con un enigma, ¿verdad? Hay un libro reciente de Jorge Volpi, que es un escritor, novelista muy brillante, mexicano, que se llama El insomnio de Bolívar, y en parte es un libro de ensayo, no es una obra de literatura. En parte mi ponencia es una reacción también a ese libro de Volpi, que tiene la interpretación general para mí es completamente equivocada. Está muy bien escrito, pero para mí totalmente equivocada. Pero tiene un capítulo muy bueno que es sobre la nueva literatura latinoamericana. Así que si uno se quiere enterar de lo que es la nueva literatura latinoamericana de la década del 90 y de la década del 2000, el capítulo que él dedica a eso es muy bueno. La tesis de él es que América Latina, él dice, ya no existe América Latina porque ya no hay guerrilleros, no hay dictadores, y no hay realismo mágico en la literatura. En consecuencia, ya América Latina no existe, y América Latina, que empezó siendo un insomnio de Bolívar, ¿verdad? Ha resultado en el fondo una gran equivocación. Hay que pasar rápido esta página, y en el caso de México él dice unirnos con los Estados Unidos y entrar realmente al mundo desarrollado. Estoy simplificando mucho la tesis de Volpi. Bueno, en realidad uno puede pensar esto, pero si recordamos a don Claudio Sánchez Albornoz, él decía, la historia es una herencia irrenunciable. Y si volvemos a leer a Hannah Arendt, por ejemplo, el ensayo sobre las revoluciones, ahí ella advertía, a propósito del significado de las revoluciones, que no conviene asimilar el hecho mismo de la revolución con el desarrollo de tendencias despóticas y totalitarias posteriores, en el caso de la Revolución Francesa, que le parecen ineluctables al historiador retrospectivo, pero que no eran necesariamente ineluctables. Lo que les voy a proponer aquí es tres puntos. En primer lugar, tenemos que esclarecer verdaderamente el marco estructural del periodo largo periodo, digamos 1770-1914.
Me parece, voy a decir, tal vez voy a dedicar más tiempo a esto, o sea, cuáles son los puntos fundamentales de eso como marco estructural para lo que necesitamos explicar. Después el segundo punto es que yo creo que para entender verdaderamente las independencias tenemos que ampliar el marco, tanto cronológico de observación, por eso yo lo arranco en 1780 y lo termino en 1903, y luego no solamente ampliar ese marco cronológico, sino estudiar no solo los casos exitosos, sino también los casos fracasados, y voy a tratar de explicar por qué. Y luego, el tercer punto, voy a proponer una tipología. Me parece que hay dos herramientas para la síntesis. Yo no estoy en condiciones, por supuesto, que una manera de hacer la síntesis es, si uno tiene las habilidades de Tulio, hacer lo que él hizo, ¿verdad? En una narrativa, digamos, espectacular. O sea, o John Lynch también, el libro de las independencias, que es un excelente, una narrativa. Yo no tengo las condiciones para hacer eso. Así que yo propongo que una tipología de los procesos, que es lo que voy a presentar acá, y la tipología como una herramienta de síntesis, otra herramienta de síntesis, que no voy a presentar aquí, pero estoy trabajando en eso, es una cartografía. Yo creo que eso es otra herramienta desde la cual se puede plantear, se pueden enfocar una síntesis. Bueno, ¿cuáles son los ejes críticos del cambio en la época de la burguesía conquistadora, es decir, entre 1780 y 1914? El sistema mundial se puede caracterizar como una red global de comunicaciones que tiene como base material el comercio ultramarino y las relaciones entre las potencias. La tecnología de la producción y los transportes es, por supuesto, un aspecto esencial de esta base material y se convierte, a partir de la Revolución Industrial Inglesa, en el pivote del progreso y la acumulación. Ahora bien, el surgimiento de un mundo industrial basado en la mecanización, el trabajo asalariado y nuevos usos y tipos de energía modificó profundamente el sistema mundial y multiplicó las desigualdades. De hecho, casi todos los países intentaron industrializarse imitando el modelo inglés en el siglo XIX y solo pocos lo consiguieron. Hoy como ayer, los espacios donde se ubican las actividades tecnológicas de avanzada son reducidos y se distribuyen en forma muy desigual. La otra cara de este fenómeno de concentración es la difusión espacial paulatina de las tecnologías que van quedando superadas, lo cual asegura un mundo crecientemente industrializado pero desigual en la distribución de los frutos del progreso técnico. Esta consideración es importante para valorar otro aspecto del cambio tecnológico que C. Bailey, en este libro que se llama The Birth of the Modern World, siguiendo a Jean de Vries, denomina revoluciones industriosas. Si la revolución industrial, es decir, la tecnología de punta, queda reducida siempre a pocos países en el periodo 1780-1840, básicamente Gran Bretaña, desde el siglo XVIII, el sistema mundial, esta es la tesis de Bailey, experimenta en cambio una revolución industriosa, es decir, una reorganización de las actividades productivas, el comercio y el transporte, basada en la emergencia de la clase media comercial y sus valores. Esto lleva a una explotación mucho más eficiente de los recursos y la fuerza laboral, con una fuerte expansión de los mercados consumidores. En la sociedad, el éxito comercial comienza a competir seriamente con el triunfo político o militar. La incorporación latinoamericana al mercado mundial sigue precisamente este patrón. El azúcar, los cueros, el añil, el café, los minerales, más tarde la carne, los cereales y el banano son producidos y exportados como resultado de revoluciones industriosas lideradas por las élites de terratenientes y exportadores. La organización interna de las cadenas de producción y las mejoras en los transportes permitieron aumentos significativos de la productividad, pero hicieron siempre un uso limitado de la tecnología. Mutatis mutandi, el mismo patrón se repitió durante el siglo XX cuando se produjo la industrialización a través de la sustitución de importaciones. Ahora bien, los intercambios no se limitaron a los bienes materiales y la tecnología. El trasvase humano, desde la trata esclavista hasta la inmigración europea a ultramar, formó parte también de esta red de comunicaciones globales, lo mismo que la transferencia de ideas, conocimientos y valores. Un buen ejemplo de esto último lo constituyen las prácticas de la salud pública y la higiene en la América Latina de la segunda mitad del siglo XIX.
un grupo relativamente pequeño de médicos y microbiólogos entrenados en Europa y los Estados Unidos recomendaron medidas de higiene y control sanitario y difundieron nuevos valores y prácticas sobre la salud y la enfermedad, los cuales fueron rápidamente asumidos por las instituciones públicas, incluyendo los poderes del Estado y el sector educativo. El resultado fue progresivo, pero comenzó a ser visible en un periodo relativamente corto. Las grandes epidemias retrocedieron hasta su virtual extinción hacia 1920, bastante antes de la aparición de las sulfamidas y los antibióticos. Una transformación fundamental que comenzó en el siglo XVIII como una de las conquistas de la naciente sociedad burguesa europea fue el desarrollo, que ha sido cuidadosamente estudiado por Habermas y después de él muchos otros, de una esfera pública autónoma. Aunque con retraso frente al desarrollo en el occidente europeo y las 13 colonias que dieron origen a los Estados Unidos, las ciudades latinoamericanas también experimentaron el desarrollo de dicha esfera pública autónoma desde finales del siglo XVIII. Aumentos en la alfabetización, la circulación de libros e impresos, la aparición de la prensa y la formación de una incipiente sociedad civil fueron los vehículos transmisores de las ideas de la Ilustración y de las noticias relativas a los acontecimientos europeos. Se fue así constituyendo una opinión pública elitista en términos sociales, pero autónoma frente a los poderes conjuntos de la Iglesia Católica y la monarquía absoluta. Al comienzo, los actores de la esfera pública se expresaron a través de las organizaciones corporativas propias de las sociedades coloniales y, en consecuencia, lo hicieron expresando claramente intereses sectoriales. Pero más pronto o más tarde, la expresión se fue tornando individual y las demandas locales se arroparon con los trajes del bien común y la voluntad abstracta del pueblo soberano. Estos dos aspectos, la existencia de una red de comunicaciones globales en expansión y el desarrollo de una esfera pública autónoma, son cruciales para enmarcar debidamente la secuencia de las revoluciones atlánticas, sus interrelaciones y sus consecuencias. Y me parece que, aunque Palmer y Godeschaux, cuando plantearon la idea de revoluciones atlánticas, fueron acusados de que en realidad estaban difundiendo la ideología de la OTAN y cosas así, pero en el fondo hay en esto de las revoluciones atlánticas, creo que una base estructural que hay que recuperar, y la ponencia de Franklin en este sentido ayer fue en esta dirección. Entonces, digamos, revoluciones atlánticas que sabemos cuáles son: la guerra de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y después las revoluciones hispanoamericanas. O sea, forman parte de todo este. O sea, no podemos entender las revoluciones hispanoamericanas sin recurrir, obviamente, a las revoluciones atlánticas en sus múltiples condiciones. Bueno, la independencia de Estados Unidos ya ha sido discutido aquí, ha sido planteado, lo planteó Franklin, o sea que esto me ahorra. La presentación que sigo es muy similar a lo que él dijo acá: un discurso movilizador conservador que invocó la defensa de las viejas libertades atropelladas por un imperialismo voraz y que se expresó a través de organizaciones y asambleas existentes. Una guerra que fue librada básicamente por milicias de colonos blancos, pero cuyo curso en realidad fue decidido por la intervención de Francia y sus aliados a partir de 1788. Y luego, la organización política de la nueva república, plasmada en la Constitución del 87, mostró rasgos muy originales aún en el contexto ideológico del siglo de las luces, que alimentó sus bases más profundas. Bueno, y entonces todo esto Hannah Arendt lo analizó muy bien, entre muchos otros, o sea, el principio del autogobierno derivado del pacto del Mayflower, después la